Buenos días nuevamente. Bueno, buenos días porque es en la mañana cuando grabamos estos videos, ¿verdad? Domingo en la mañana. ¿Qué fecha estamos, mija? ¿Eh? ¿Cómo? 7. Estamos a 7. Bien, el día 7 de... O 7, no, parece que no nos equivoco. Estamos a 5. Bueno, estos videos se graban y se ponen así como salen. No lo hemos dicho y lo repetimos. No hacemos modificaciones. Así se grabó, así sale. Porque no es el propósito estar haciendo que se vea bien, sino que se oiga bien. De que el tema que estamos hablando y el propósito es de que entendamos el tema precisamente. Bien, hemos estado viendo en la Biblia, gracias a Dios, el libro de Segunda de Pedro. Ya vamos en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 3. Ya vimos varios encabezados de la Biblia. ¿Cómo se llama este tema? En defensa de la bienaventuranza. O sea, ¿quién es la bienaventuranza? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De los últimos tiempos, que están próximos. Habrá gente que diga, siempre se ha dicho, volvemos al mismo tema. Pero es algo que está en la Biblia. Muchos, como repito, porque es cierto, dirán, la Biblia. Si la Biblia no fuera cierto, ¿por qué están las cosas pasando que están pasando? Está escrito en la Biblia, porque está escrito entonces. El punto es, al creyente, esta Biblia, perdón, este libro de Segunda de Pedro es una advertencia a los creyentes, a cada cristiano, que debemos estar atentos, que debemos estar alertas, que debemos estar haciendo el trabajo que nos toca hacer. No vendemos, no ofrecemos nada para que nos oigan, simplemente la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, ahí está. Hay cosas que la Biblia dice que no nos gustan, pero no por eso la Biblia va a borrar lo que dice. Al contrario, creo que lo sigue diciendo hace miles de años. Lo mismo. Bien, vamos a entrar en este tema esta mañana, es burladores de los últimos días. ¿Burladores? ¿Qué es un burlador? Alguien que se burla, ¿verdad? ¿Y de quién se burlan? Mayormente de los cristianos, mayormente de que, sí, vas a la iglesia, sí, y te crees tú de eso, y sacan tantas cosas, pero realmente no saben qué están hablando. Porque lo he dicho y lo repito, para hablar de algún tema necesitamos estudiar. Si es para profesor, maestros, doctores, científicos, lo que sea, necesitamos estudiar aquello que vamos a hablar. Hay quienes no saben ni de qué se está hablando y se están opinando en contra de la palabra de Dios. Simplemente porque nadie les dice nada. Ni yo ni nadie les va a decir nada. Tienen derecho a expresar su opinión, cada quien, pero el hecho es de que la Biblia no va a cambiar lo que dice. Es para cada uno de nosotros el querer, entender, creerlo y aceptarlo, ya es de cada quien. A mí me toca nada más predicar la palabra de Dios. ¿La queremos? Bien. ¿No la queremos? Está en su derecho. ¿Le gusta la predicación? ¿No le gusta? No pretendo ser el mejor predicador, pero sí le expreso la palabra de Dios. Mire, aquí en la palabra de Dios, capítulo 3, versículo del 1 al 7, nos dice la palabra de Dios así. Le voy a pedir a Bessie que si nos la lee en voz alta. Segunda de Pedro 3, 1 al 7 dice la palabra de Dios. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo por la palabra de Dios, y la tierra por agua, y en agua está asentada. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados por el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Gracias. Creo que la palabra de Dios es muy específica en lo que concierne a los tiempos presentes, ¿verdad? Que dice, sabiendo primero esto en el versículo 3 del capítulo 3, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo desmedido de algo, riquezas, carnales, lo que sea, es un deseo desmedido, ¿verdad? Entonces cuando se escucha la palabra concupiscencia, eso es lo que es. Los deleites del mundo, las riquezas, todo eso. Bueno, es algo muy importante el poder ampliar la palabra de Dios de una manera que quede clara y entendible, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios si es que realmente queremos entender lo que Dios quiere que entendamos. Muchas veces pensamos qué caso tiene mucho caso para entender cuál es el propósito de Dios con toda la humanidad. Dirán que la evolución, dirán científicamente lo que quieran, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo demás, aquellos creyentes, aquellas personas que quieren entender que la palabra de Dios nos advierte que debemos tener el entendimiento completamente abierto para entender precisamente la palabra de entendimiento, que es entender todo aquello que Dios quiere que entendamos. ¿De qué manera? Por medio de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Si nos disponemos, que es lo principal, entender la palabra de Dios, va a haber un entendimiento de lo que estamos leyendo. Pero si nosotros pensamos que la palabra de Dios no tiene ningún significado, ningún valor, es nada más un grupo, son fanáticos, son esto, son lo otro, no va a haber nada. Si nos buscan defectos a los cristianos, lo van a hallar, principalmente el que está hablando. Tengo muchos defectos y no van a recibir ninguna bendición estar buscando defectos en las personas. Si buscamos en la palabra de Dios, ahí no hay ningún defecto, ahí no hay ningún problema. El problema somos nosotros. Vamos a poner atención, les voy a pedir que si les interesa en alguna manera escuchar la palabra de Dios, edificarse en la palabra de Dios, pues es para usted. Si no le gusta, está en su pleno derecho de no oírlo, no verlo, no quererlo. Pero lo invito que nos dé la oportunidad de hablar a su corazón, hablarle a su corazón y darle un poco de entendimiento y luz de lo que es la palabra de Dios. Tiene derecho y decisión propia de aceptarlo o no aceptarlo, de quererlo o no quererlo, de creerlo o no creerlo. Es decisión de cada uno. Por eso Dios no hizo robots, sino personas con propio libre albedrío. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú sabes los motivos y razones de esta situación tan difícil en que estamos pasando en todo el mundo, Señor. Bendice a los oyentes, bendice a tu iglesia, bendice a todo aquel que se disponga, Señor, querer entender tu palabra. No nomás de mi parte, Señor, esto es una iglesia local, soy un simple siervo, hay muchos otros siervos, muchas otras iglesias verdaderas que están predicando tu palabra. Bendícelos, cuídalos y guárdalos, te pedimos por los misioneros, donde quiera que se encuentren, haciendo su trabajo, su labor que les has propuesto para sus vidas. Bendice tus iglesias, Señor, bendice tu iglesia local y, Señor, todo te lo pedimos humildemente, que nos dé la guianza, la sabiduría, que seamos instrumentos de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, vamos a entrar en el tema realmente, estos burladores de los últimos días. Dice la palabra del Señor en esta manera, como lo leía la hermanita Betsy, dice: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es una exhortación ¿a quién se está refiriendo? A los verdaderos cristianos. Que haya una sinceridad en vuestro entendimiento, porque muchas veces oímos la palabra de Dios y no nos conviene. ¿Y qué hacemos? La hacemos a un lado. ¿Y eso se agrada a Dios? Claro que no se agrada a Dios. Por eso en la palabra de Dios, la enseñanza pasada, cuando leímos esta parte de la palabra de Dios,
hay una parte donde dice muy feo que no nos gusta a nadie, pero yo no lo escribí, que yo mismo dije, yo no lo escribí, lo escribió alguien más inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 2, versículos 21 y 22 dice así, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás, o sea, arrepentirse de atrás otra vez del santo mandamiento que les fue dado. El 22 dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sino. ¿Yo lo escribí? No, ¿verdad que está en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Suena muy duro esos versículos, pero realmente lo que nos está diciendo es que estos animalitos no tienen razonamiento. Los puedes lavar la puerca o el cerdo, como le quieras decir, lávalo bien lavadito, pone un moñito y verás que va a ir al lodo a revolcarse. Y el perro por su naturaleza, cuando come algo, ¿qué hace? Bueno, es medio duro, medio feo ese versículo, pero está escrito en la palabra de Dios. No tiene nada de malo, nos hace una comparación, que es la naturaleza del perro y de los animalitos, ¿verdad? No es que nos esté diciendo que somos eso, no es que esté diciéndolo yo, que la palabra de Dios nos dice, ya conociste la verdad, sabes la verdad, tienes mente propia, tienes cerebro para pensar, fíjate lo que te estoy diciendo, para tu propio bien. Estoy buscando que entiendas que yo te creé con un propósito, tu vida tiene un propósito. Hay quienes dicen, sí, lo que sea, sí, si tú tuvieras control de tu vida, no tuvieras los problemas que tienes. Si tú tuvieras control de tu ser completo, no te estuvieras enfermando, no te estuvieras avejentando, no se te estuviera arrugando la cara, no estuvieras cumpliendo años cada año. Pero como no tenemos control de la vida nosotros mismos, sino que alguien estableció el sistema de nacer, crecer, envejecer y morir, que dice Hebreos 9:27, ahí en la pared. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Gracias. Como está establecido, ¿verdad? ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Que el hombre qué? Muera una sola vez y después al juicio. Con esa mentalidad debemos ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos exhorta en estos tiempos. ¿Por qué? Son tiempos difíciles, son tiempos muy duros. Dice Pedro, esta segunda carta, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir limpio entendimiento? Disponerme a entender realmente con sinceridad aquello que estoy oyendo. ¿De qué se trata la palabra de Dios? De fe. De fe. Por fe. Muchas veces dicen, pero pues yo no estaba ahí. Pues sí estabas allí cuando naciste, pero ¿cómo sabes que la mujer que dice que es tu mamá, es tu mamá? La sangre llama, también la sangre de Cristo llama. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que es por fe. Mamá me dice que es mi mamá, mi papá me dice que es mi papá. A lo mejor me hallaron tirado en un bote de la basura, a lo mejor me agarraron en la adopción y me han criado yo creyendo que son mi mamá y mi papá. Pero nosotros creemos, ¿por qué? Por fe. Por fe. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe, dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro 1:13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, otra vez la palabra entendimiento, ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. ¿Qué está diciendo este versículo? Que estemos bien entendidos que nuestro Señor Jesucristo está próximo a venir. Pero otra vez, y otra vez. ¿De qué se trata toda la carta, la segunda carta de los burladores? Que dicen, sí, tienen muchos diciendo que va a venir. Sí. Pero entonces, ¿por qué está aconteciendo todo lo que dice la palabra de Dios? Dirán los científicos lo que quieran, pensarán lo que quieran, los evolucionistas, todos aquellos, pero la verdad es que la única verdad absoluta es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios nos está hablando, dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por
en ellos hay, perdón, por la dureza de sus corazones. ¿Qué está diciendo? Esas personas que se burlan es porque no han leído la palabra. ¿Qué es ignorancia? Ignorar la Biblia, hacerla por un lado, y luego queremos debatir con las personas que realmente han estudiado a gran manera. ¿Quién escribió la Biblia? Gente inspirada, hombres inspirados por Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que poner atención más los que decimos que somos cristianos. Porque mucha culpa hay del cristiano que se dice cristiano, que vive una vida diciendo yo soy cristiano, habla como cristiano, se ve como cristiano, pero su corazón está bien lejos de Dios. Porque hablan como de Dios y luego hablan del vicio. Hablan de la santidad de Dios y luego se van al bar a tomar cerveza. Y luego dice la gente que ¿y esos son cristianos? Prefiero yo no ser cristiano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Valiese más, nunca hubieran oído de la justicia de Dios. ¿Verdad? Porque ¿a quién está hablando la palabra de Dios? A los cristianos, principalmente. Tú que te dices cristiano, tú que estás en la iglesia, tú que vas al templo, tú que traes la Biblia debajo del brazo. ¿Para qué la traes? Dijo alguien, el diablo no es más peligroso que cuando trae la Biblia debajo de su brazo. ¿Por qué? ¿Se la sabe Satanás? Claro que se la sabe la Biblia. ¿Con qué atacó al Señor? Cuando le dijo que estas piedras se hagan pan. Si tienes hambre, cómetelas. No así, pero parafraseándolo. Acá le dijo al Señor, no solo de pan vive el hombre, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que entender que esto es fe, por fe. Yo no estaba ahí cuando nació Cristo ni cuando fue crucificado, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy seguro que es la palabra de Dios. Yo no puedo reírme de alguien que diga, yo creo sin verlo, yo le creo. Muchas de las veces le creemos a las personas y son mentiras. Y vemos la Biblia y ¡ay, son puros cuentos! Y hay tantas cosas que quieren sacar la palabra de Dios fuera de contexto. Dice el versículo 2 de 2 de Pedro 3:2, dice, porque para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. ¡Qué tremendo! ¿Por quién conocemos nosotros los mandamientos? Si no hubiera habido quien escribiera la palabra de Dios, no conoceríamos la palabra de Dios, no sabríamos los mandamientos. Pero hemos entendido desde chicos, en alguna manera, nuestros padres, religiosos o creyentes o de lo que sean, no estoy hablando de nadie en particular, nos han hablado que hay un creador, nos han hablado de un Dios verdadero. Aunque a veces la actitud de la gente o de los mismos padres no son adecuadas. Pero eso no quiere decir que Dios tenga la culpa. Todos somos dueños de nuestra mente, de nuestras decisiones, de nuestros deseos. Hacemos lo que queremos. Dios no nos impide hacer lo que queramos. ¿Queremos tomar cerveza? ¿Queremos vivir una vida llena de concupiscencias? Es que las riquezas, es que el gozo de la carne. Sí, todos esos apetitos, tarde o temprano, vas a tener que darle cuenta, o tenemos que darle cuenta a Dios de ello. ¿Verdad? Dios tiene una regla para todo y nos dice, mira, de esta manera quiero que vivas. Ahora, la decisión es tuya. Le dijo a Israel, yo te presento a su pueblo 2 caminos, el de vida y el de muerte. Tú decides cuál camino tomas. Y es lo mismo. Esta es una predicación para que entendamos que estamos próximos a la venida de nuestro Señor. ¿Estamos atentos? ¿Lo creemos? Pues esa es otra cosa. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, o sea, en el pasado, por los santos profetas, no dice apóstoles, dice por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor. La autoridad que tenían los profetas es la autoridad que Dios le dio también a los apóstoles. Y la autoridad que tiene el verdadero siervo de Dios para... No que, no. ¿A qué vino el Señor? ¿A ser tratado como rey? No, vino a ser siervo, a servir a los demás. No nos confundamos. Estamos hablando del Señor y de las cosas espirituales. Porque muchos dicen que al cabo eres cristiano, yo puedo hacer contigo lo que
lo que quiera. ¿Seguros? Hay gente que ha abusado de la iglesia, no nomás de esta. Hay gente que viene y saca provecho pensando que somos cristianos y no vamos a reaccionar. Pero tenemos que denunciar y advertir que todo tiene un límite. Dios tiene su límite. La iglesia no está para soportar tantos abusos a veces. No somos violentos, no somos riñosos, no somos contendiosos, pero también somos personas humanas como todos. Tenemos que entender que cuando vienen a la iglesia, porque nos ha pasado, como pastor, se los digo, nos ha pasado que ha venido gente y saca provecho sin congregarse en la iglesia. Y se lo negamos, no se lo negamos, pero luego vuelven y vuelven y vuelven, y es difícil a veces. Y si no hay que darles esos cristianos y comienzan. No se trata de eso, se trata de entender, de predicar la palabra. No digo que no estamos para ayudar, claro que sí. Pero si no hay, si la iglesia no tiene, como en estos momentos, no podemos congregarnos todos como antes, no podemos estar invitando gente al templo. La iglesia, el templo, la propiedad sigue llevando gastos regulares. Ahí no para, esto no para. Pararán los servicios, parará el ingreso, parará todo, pero los demás no para, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. El punto aquí es, no culpemos a los de la iglesia por las cosas que nos pasen. Son cosas que nos buscamos. A veces queremos que nos ayuden cuando nosotros mismos nos buscamos nuestros problemas. Dice, por eso debemos de ¿qué? De tener en memoria las palabras que han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, ¿verdad? Que somos apóstoles del Señor y Salvador, ¿verdad? De este punto podemos sacar muchos. En Efesios 2:2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde lo dice? Efesios 2:2, ¿verdad? Jesucristo mismo. Y puedo seguir adelante, el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. ¿De quién está hablando la palabra de Dios? Que en la iglesia puede entrar gente. En otra parte de la Biblia dice, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Verdad? Dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Pues lo tengo aquí, pues voy a dejar que ver si lo lea. Según Timoteo 3, del 1 al 4. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos da una lista tremenda en 2 Timoteo, una lista grande de todo lo que dice. Fíjese bien, esto también sepas que en estos tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Que habrá, y nos da una lista, hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿De quién está hablando? No nomás de los que hay gente que está en la iglesia enseñando, que están buscando el beneficio nada más, sin explicar y decir, Dios te ama y tiene un camino a la salvación. Si tú quieres escucharlo, está en la palabra de Dios. Déjame decirte que Cristo vino y murió, no para que seas rico, no para que no te enfermes, vino para prepararte el camino al reino celestial. Si quieres tú entender el porqué de estas enseñanzas, te invito a que leas la Biblia. Te invito a que te congregues en una congregación que presente la palabra de Dios como es. Donde no te vendan la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que el pastor asalariado ve venir el lobo y huye y deja las ovejas solas. Fíjate bien, no estoy diciendo que el pastor no deba de recibir algo, pero no debe ser asalariado, debe recibir de la misma congregación porque la palabra de Dios lo dice. Mas, dijo Pablo, a mí
se me fue llamado a predicar de balde, ¿verdad? Gratis. ¿Verdad? Por eso dice en la palabra de Dios que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afectos desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Amadores de qué? De deleites. ¿Qué es deleites? Concupiscencias. Concupiscencias. Riquezas, deseos sexuales, carnales, banqueteos, borracheras. Eso es vida. Ajá. Muchos dicen, ya no quiero oír de eso. ¿Sabes qué? No te preocupes, cuando te mueras ya no vas a oír nada de la palabra de Dios, si no te gusta la palabra de Dios. Pero te voy a decir una cosa, ya cuando ustedes no te toques, nadie te va a molestar. Escucha la palabra de Dios. Nadie te va a decir ya nada. Pero vas a ir al juicio de Dios. Hay burladores que se burlan de la venida del Señor, como en Isaías 5:19, ¿qué es lo que dicen? Desde antes nos enseña que hay burladores dentro de la congregación, dentro de la misma iglesia. No necesitamos ir afuera, dentro de la misma iglesia. Ay, sí, se cree muy santo el pastor. Adelante. Isaías 5:19. Isaías 5:19 dice la palabra de Dios, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es lo mismo que dice el 4, aquí en el 3, capítulo 3, versículo 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. ¿Qué dicen? Está igual todo, no ha pasado nada, ¿sí? ¿No ha pasado nada? Ha pasado siglos y las cosas siguen igual. Es como en los tiempos de Noé, que se predicaba haber diluvio. No, Dios no es así. Yo no sé por qué dicen que Dios, seguramente que no. ¿Por qué permite Dios la pandemia? ¿Por qué permite Dios tanta muerte? ¿Por qué es malo? No, porque somete a la humanidad a un juicio, pues no lo quieren entender, no lo quieren creer. No, Dios no manda a nadie al infierno, tienen razón. El hombre natural le da la mano a Satanás y se va con él, bien contento. Porque quería riquezas, porque quería fama, porque quería mujeres, porque quería joyas, y las cosas de Dios. Lo importante, lo más importante, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Dice el versículo 5, cierto. Ellos, fíjese bien lo que está diciendo este versículo, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en tiempos antiguos por la palabra de Dios y la tierra por agua y en agua está asentada. Déjeme decirle algo, hay mucha gente que dice que cuando viene el diluvio fue destruido todo el mundo. ¿Quién es el mundo? Y yo esa pregunta se la hice a mi hija porque yo mismo tenía que asegurarme. ¿Quién es el mundo? La gente, no el globo terráqueo, no el planeta, la gente. Fue toda la gente, no los cielos, como está programado en el programa de Dios que va a pasar al final de los tiempos. Los cielos serán destruidos en fuego y la tierra también. Eso lo dice la palabra de Dios, no yo. Pero es mucha diferencia a cómo lo destruyó antes. ¿Por qué? Porque Dios prometió nunca más destruir la tierra por medio del agua. Pero no dice que destruyó en el ¿cómo se llama? En el diluvio, los cielos y la tierra. Y aquí mismo nos enseña que están guardados ¿para qué? Dice, ciertamente, ellos ignoran voluntariamente, porque ya saben la verdad, que los cielos fueron hechos en los tiempos antiguos por la palabra de Dios. Ciertamente que sí, ¿verdad? Dios decía y la palabra sigue. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Y la tierra por agua y en agua está asentada, ¿verdad? Y está reservada para el final, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pues que la verdad. ¿Por qué la gente no lo entiende? ¿Por qué mucha gente no lo quiere entender aún estando dentro de una iglesia? ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y de la cizaña? ¿Qué nos enseña esa parábola?
que en la iglesia está mezclada creyentes verdaderos y creyentes que creen que son salvos simplemente porque lo dicen, porque diezman, porque ofrendan, porque se dicen y se visten como cristianos. Muy religiosos, sí. Hay mucha diferencia de un religioso a un cristiano verdadero. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando aplicamos lo que Dios nos manda, es cuando nosotros vamos obedeciendo. No necesitamos santurronearnos, hay mucha diferencia. No necesitamos, ay no nos veas. Dijo el Señor, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Verdad? Tenemos la protección del Espíritu Santo si verdaderamente somos hijos de Dios. Si verdaderamente profesamos a Cristo. ¿Qué quiere decir cristianos? Seguidores de Cristo. ¿Eres cristiano verdaderamente? Pues déjame te digo algo. Si no has entendido, 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales, hablando de la gente, lo que nos dice el versículo acá, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese que hay otro Dios, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es Cristo? La imagen de Dios mismo. Es Dios mismo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 4 de 4:4 de 2 Corintios? En los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó los entendimientos, porque no nomás es uno. Hay muchas personas, por eso dice el Señor allá en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Debemos tener esa seguridad. Déjeme continuar y ya me termino, no es mucho. Por el cual, dice el 6, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 6, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿Pereció qué? Anegado, lleno, ahogados, porque el mundo, ¿quién? Pereció el mundo, no el planeta, la gente, ¿verdad? Es que lo que tenemos que entender que Dios nos dice, y eso podemos verlo en Génesis 7 del 1 al 24, léenlo en la casa. Podemos también en Gálatas del 1 al 6 al 10. Isaías 8:20 dice, a la luz y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿quién está predicando la palabra de Dios? Tenemos que tener la seguridad de que nos está hablando la palabra de Dios, no su conveniencia o su idea. Porque la palabra de Dios no es para agregarle ideas o pensamientos. La palabra de Dios es para leerla, entenderla, aplicarla y predicarla a cada cristiano. No nomás el pastor tiene que predicar. Se oye raro, ¿verdad? Pero es cierto. ¿Qué es lo que dijo el Señor? No nos pide si es que queremos. Dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mientras haya luz en este mundo, mientras tengamos vida, mientras caminemos por este mundo, tenemos que ir predicando la palabra de Dios. Hay quienes le exageran por burlarse. Ay, sí, donde quiera voy a andar. No, a las personas que amas si es que no quieres que se vaya al infierno. A tus conocidos. No hay infierno, ¿seguros? Es que ustedes, bueno, es lo que yo creo, es lo que yo profeso, mi fe, se las muestro, ¿la quieren? Está en la palabra de Dios. ¿No la quieren? Mira, hay una cosa, tarde o temprano todos vamos a morir y todos vamos a dar cuenta. Mi hija me hizo un razonamiento que ya había oído antes. Me dice, bueno, le dijo ¿cómo se llaman los que no creen? Un ateo a un creyente. No es cierto, quién sabe. Comenzó a burlarse de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo no me equivoco en esos versículos, Juan 6:14, yo soy el camino, sí, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 6:14, me equivoco yo mucho. Se me revuelven estos versículos con 3:16 y 14, ¿ok? 6:14, 14:6. Pero eso no quiere decir que se esté predicando doctrina falsa, sino que me equivoco. Se me confunden los dos versículos, porque tienen una relación tremenda. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, no al planeta, a la gente.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un camino al cielo, no hay muchos, nomás uno, y es Cristo Jesús. Y nos dice la advertencia en su palabra, muchos se van a burlar y te van a decir de todo. Y los primeros enemigos muchas de las veces son los de la propia casa. Ah, ya te volviste de esos. Ay, sí, esos siempre están hablando de la Biblia. Pues esos tienen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Ahora, ¿hay muchos en la iglesia que son salvos? Ciertamente que sí. ¿Hay muchos que no son salvos? Ciertamente que sí. Es por eso la exhortación a aquellos que han oído la palabra de Dios. Y los que no la han oído, la imitación. La exhortación a la que la han oído. Fíjate bien que tú has oído la palabra de Dios. No te ocurra, como dice 2 de Pedro 2, 21 y 22. Que es lo que nos dice, ya lo leí, lo repito. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y luego el 22, del versículo que mucha gente dice, ay, bueno, dice la Biblia, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Dice Sino, pero es lodo, a ensuciarse. Dice, vale, ese más no lo hubieran conocido, no lo hubieran oído, la palabra de Dios, porque les va a ir como en feria, ¿verdad? Tengamos la seguridad que somos verdaderamente hijos de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. La venida del Señor está cerca. Preparémonos, que ya estamos viendo lo que dice la Biblia. ¿Dónde lo vi? Dice, lea Mateo 23, 24. Ahí está todo. Dice que en estos tiempos vendrán, ¿qué? Gente burladora, algunos llamándose Cristos. Es por demás. Nosotros si leemos la Biblia nos damos cuenta de que la Biblia nos enseña la realidad en este momento. Pandemias, oirás de rumores, de guerras, habrá temblores, hambres, enfermedades. ¿Y en qué estamos? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no nos pase, que no nos enfriemos, que no nos resfriemos. Al contrario, ¿quién es la medicina? Cristo es la medicina. Así de fácil. Es que nos vamos a morir. Bueno, todos vamos a morir un día. ¿Cómo vamos a morir? Bueno, eso es de Dios. Déjame te digo algo. Dios nos está hablando a todos en estos momentos. Es que fue el hombre, no. Dios usa al hombre para hablarle al hombre. Estamos en juicio toda la humanidad. ¿Lo quieren entender? Bien. ¿No lo quieren entender? Ustedes saben. Yo nomás les digo lo que la palabra de Dios me dice. Que el Señor me los bendiga. Gracias por escuchar, oír, tratar de entender. No es obligatorio. No es venta. Es regalo. Oremos. Bendito Dios, Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Bendice a aquellos que generosamente oyen tu palabra. Bendice a aquellos que la entienden y la quieren aplicar a sus vidas. Bendice a aquellos que quieren, Señor, ir a una iglesia y conocer más de la Biblia. No es de que nos vamos a convertir en algo que no somos, sino que es para nuestro bien. Cuando este cuerpo termine y quede aquí, daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Bendice tu iglesia, bendice tus pastores, tus siervos, bendice el gobierno, Señor. No nomás de este país, sino de todo el mundo. Ayuda a la humanidad, Señor, a entender que es un juicio, que es una advertencia, que nos estás hablando suave, que nos estás dejando ver que cuando tú te propongas, acabas con todo. No más porque tú eres bueno y tu misericordia es grande, sino ya nos hubieras consumido, Padre. Bendice tus siervos, tu casa de oración y todos aquellos que oyen tu palabra, que la entienden y que la ponen por obra en sus vidas. Te pedimos por aquellos que andan descarriados, que conociendo la verdad, se burlan, andan en desmanes, andan en juergas, en borracheras, en todas esas cosas que no deberían andar ensuciando el Espíritu Santo que hay en ellos, si es que realmente son salvos. Bendice tu obra, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo Israel, bendice todas las naciones, Señor, en estos momentos. Háblales de una manera que lo entiendan y háblanos para que podamos entender y hacer tu voluntad, todos tus siervos. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados.
Amén.